Bueno, pues en Paterna mis padres compraron un piso y aunque vivíamos en el piso, pasábamos la mayor cantidad del tiempo en casa de mis abuelos. Mis abuelos, bueno, era el lugar donde se juntaban los 4 o 5 hermanos. Creo que mi tía Margarita por entonces estaba en Ferrol viviendo, mi tío José Pascual era músico militar y bueno, donde lo destinaban iba. El caso es que, por lo visto, mi abuelo le tenía muchísimo aprecio a su nieto José, el hijo de mi tío José Pascual y mi tía Margarita, y, y por lo visto se puso negro, se ve que yo no lo estaba, se puso negro cuando llegó un día mi primo José de vacaciones y hacía poquito que había estado con nosotros y yo lo había llenado de bocados, arañazos, moratones, etcétera. Se ve que cuando yo me rebotaba, pues era un bicho y no miraba nada. El caso es que, bueno, luego ya conviviendo allí con mis abuelos, como he dicho, mi abuelo era de Jaén, bueno, mis abuelos eran de Jaén, de Jódar, de un pueblo de Jaén, porque lo dicen los de Jaén, o sea, los propios de Jódar, dicen los habitantes de Jódar que son los más malos de toda la provincia. O sea, que son la gente más... como que son malos por esencia. El caso es que mi abuelo cumplía con esas premisas. Mi abuela no, pero mi abuelo sí. Mi abuelo, como había faltado mi hermano, que como se llamaba Francisco Javier, lo llamaban Paquito en casa, pues se ve que como yo pasaba ya muchas horas allí y casi siempre estaba con mi abuelo, se empezó a encariñar de más conmigo. El caso es que un día pasamos por delante de una casa de música, una tienda de música, y yo me encapriché por una guitarra pequeñita, que no era tal, era un ukelele, era un instrumento musical. El caso es que entró mi abuelo y dijo, ¿cuánto cuesta esa guitarra? Y el hombre de la tienda musical dijo, perdone, señor, no es una guitarra, es un ukelele, es un instrumento musical. Dijo, vale, ¿cuánto cuesta? Y le dijo el precio y le dijo, pero esto no es un juguete, esto es un instrumento musical. Y dio igual, por lo visto, ya no sé si fue mi abuelo o mi madre quien lo compró, pero me compraron ese juguete. El caso es que lo vendían con una caja cuadrada, una funda de madera, que cuando llegamos a casa de mis abuelos, como esa caja de madera tenía apariencia de ataúd, mi abuelo sacó el ukelele de la caja y allí mismo le pegó un pisotón a la funda y la tiró a la basura. Así estaban las cosas en casa. El dolor era tan profundo, la pérdida había sido tan grande por parte de toda mi familia que tanto los 5 hermanos de mi madre, o sea, los 4 hermanos de mi madre, como los abuelos, como todos estaban todos consternados con la pérdida de mi hermano. Recuerdo que sería mi cumpleaños porque yo pusieron una tarta y no sé si eran los 4 años, los 5 añitos, que soplé yo la tarta, pero que yo no sabía soplar. Entonces recuerdo que me ayudaron y fue esos días cuando aprendí a soplar. Entonces muchas veces, cuando yo tenía a mi hijo, que era pequeño, ahora ya tiene casi 14 años, recuerdo que cuando tenía 3, 4, 5 añitos, a mi hijo le decía, sopla, y no sabía soplar. Digo, ya salió tu padre. Pues sí, estuvimos viviendo allí, en casa de mis abuelos, pasaban muchas cosas. Ahí empezó mi vida consciente. Empezó el colegio, empezó Parvulitos. Ya no sé si... Ah, sí. Ocurrió que
a ver si yo tenía 2 años. Sí, pues empecé parvulitos, me imagino que con 5 añitos. Y bueno, ahí ya empecé a ir al colegio y empezó la tragedia de mi vida. La tragedia de mi vida siempre ha sido que siempre he sido muy, 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 muy enamoradizo. 5 añitos. Mi primer amor se llamaba Eva. Y recuerdo que se llamaba Eva. No me acuerdo los apellidos. Yo tenía 5 años. Y ya tuve mi primer amor. Creo que no correspondido, pero yo ya soñaba con esa niña que se llamaba Eva. Luego recuerdo que tenía unos compañeros de cole, hablamos de ahí, parvulitos, 5 años. Uno se llamaba Israel, otro Nicolás. Y luego había más niños que ya no recuerdo los nombres. Me acuerdo que, bueno, allí también estaba un poquito rebotado. Creo que me castigaron varias veces. No sé si porque había un niño que se llevó un juguete y yo lo quería. Y luego otro día me llevé yo un juguete y por no parar de jugar con ese juguete y no prestar atención, pues también me castigaron. Por lo visto yo seguía siendo un poquito rebelde. Pelearme ya parece que había dejado de pelearme. Me imagino que mis padres pues tomarían acciones para que yo pues no agrediera a otros niños. Sin embargo, sí que era bastante nervioso e inquieto. Recuerdo que cuando salíamos al patio en parvulitos teníamos planes para hacer en el patio. Estábamos haciendo un agujero para llegar al centro del mundo. Imaginaros a 4 o 5 niños allí haciendo un agujero en la tierra para llegar al centro del mundo. Qué lástima. Bueno, pues había muchas anécdotas así. Recuerdo que esto me chocó muchísimo. De hecho, luego parece mentira, pero con la mano derecha, todos los días, abrías la libreta, cogías un lápiz azul y hacías un puntito azul arriba a la derecha y un puntito rojo arriba a la izquierda. ¿Por qué el azul ha simbolizado la derecha y el rojo la izquierda? ¿Por qué los de derechas están a la derecha con color azul y los de izquierda están a la izquierda con el color rojo? Pues hasta ahí llegaba el tema. Me parece brutal. Pero ya nos adoctrinaban cuando éramos pequeños con la política. De hecho, yo en mi caso no lo observé porque yo era diestro, pero sí que estaba mal visto que los niños escribieran con la izquierda, porque eran izquierdas. Cosas muy raras. De hecho, incluso te intentaban orientar a que escribieras con la derecha. En los colegios públicos, por ejemplo, en el mío no, pero en colegios privados o católicos, etcétera, se llevaba esa somatización hasta la forma de escribir, que luego se observó que era contraproducente, era malo. Los niños tienen que escribir con la mano que les salga. Impresionante. Pues sí, había una niña que se llamaba Eva y a mí me gustaba. Y recuerdo que una vez se puso mala y vino más tarde o pasaba por la valla cuando estábamos en el patio con su madre y yo me estaba comiendo un chupachups y recuerdo que le dije, Eva, ¿quieres chupachups? Y la niña dijo que no. No sé, son recuerdos fugaces que se me pasan por la cabeza. Creo que no fue un amor correspondido, pero tampoco sé si yo le dije algo como que me gustaba, pero yo recuerdo que ya me gustaba una niña. Ese primer año de párvulos, pues pasaron como estas muchas cosas. Mi cumpleaños,
recuerdo que estábamos entre la casa de mis abuelos y el piso. Del piso no tengo casi recuerdos, con lo cual pues debe ser que casi siempre estamos en casa de mis abuelos. Y bueno, ahí fue donde más conocí a mi abuelo materno. La vida de mi abuelo materno fue bastante dura. En Jodar era una familia de buena familia, o sea, venía de tener mucha riqueza. Sin embargo, por lo visto, se quedaron sin nada. Cuando la madre de mi abuelo faltó su marido, creo que fue así, creo que se suicidó y al suicidarse dejó a mi abuelo con otros 7 u 8 hermanos más, huérfano de padre, y los tuvo que ya buscarse la vida su madre para mantenerlos a todos. Hace poco me enteré de por qué se suicidó o por qué ocurrió aquello. Por lo visto, venía de una familia que tenía, por lo visto decían que medio Jodar era de ellos. Pero empezó a jugar, me imagino que a las cartas o a los dados, no sé qué sería, pero empezó a jugar pues eso, con el alcalde, el cura y gente que tenía mucho dinero. El caso que se envició y con el juego ya no era el dinero solamente lo que jugaba, sino que empezó a jugarse las tierras, una propiedad, otra propiedad, otra propiedad, hasta que puso encima la letra de su casa, en una servilleta. Se jugó su propia casa ya en última instancia. Y cuando la perdió, esa misma noche, dejó las cosas encima de una barandilla, su reloj, su cartera, y no sé si se tiró a un barranco, se tiró a un río o se tiró a un pozo. El caso es que la madre de mi abuelo tuvo que vivir con esa humillación, porque un suicidio antes se veía mal, y salir del paso con lo que pudo, criando a 7 hijos, que por lo visto era una mujer con carácter. No se le cayeron los anillos, por lo visto empezó no sé si a coger capacho, capacho esparto, y empezó a ponerse a hacer capacho, y el caso es que hizo negocios, empezó a buscarse la vida, y mi abuelo venía de buena familia. Buena familia, por lo visto, antes entonces era no pasar hambre. Sin embargo, mi abuelo, con los años, pues creo que a los 30 años ya, conoció a mi abuela de 20 y pocos o de 20, la pretendió y se casaron. Por lo visto se llevan ya casi 10 o 11 años de diferencia. Mi abuelo, por lo visto, era muy, muy atractivo, era muy simpático, muy gracioso, y por lo visto, era un tío que caía muy bien, aunque luego en casa tenía muy mala uva. El vino le gustaba muchísimo. Entonces estaba colocado en una fábrica de harinas, tenía su sueldo diario, y además por trabajar en una fábrica de harina, todos los días les daban una barra o 2 barras de pan, pero por lo visto son unas barras de pan de 1 kilo. Entonces, como la cosa estaba tan mal, se ve que por aquellos años era ya la posguerra, con una barra de pan vivían en casa de mis abuelos tranquilamente, porque además les daban una taleguilla, que era como una bolsa, con mermas que salían en la fábrica. La gente que llevaba trigo o llevaba lentejas o llevaba cosas, pues al mismo tiempo todos restos que quedaban, pues se los llevaban en una taleguilla, y con eso se vivía más que de sobra. Entonces, como en otras familias se pasaba hambre, mi abuela
cogía esa otra barra de pan y se la llevaba a la familia que vivía abajo. Vivían, por lo visto, en una casa como en comunidad. De hecho, creo que la cocina era común. No sé cómo sería la cosa. Mis abuelos maternos tuvieron a mi tía Margarita, que era la mayor, mi tío Rafael, mi tío Juan. Luego vino mi madre. Luego vino otro hijo que faltó no llegó al año, Fernando creo que se llamaba. Y en última instancia, ya con todos mayores, llegó mi tía Mari, que era la pequeña de la familia. Y cuando mi madre tenía 15 años, por lo visto, y ya mis tíos, por lo visto, ya llevaban años trabajando en la albañilería, en el pueblo, se vinieron para Valencia, como tantos otros. De hecho, en Paterna hay un barrio bastante grande que todos son de Jódar, de Jaén. Bueno, y mañana será otro día.